voy a comenzar y voy a presentarles entonces el día de hoy algo de información sobre el capítulo que en realidad no alcanzamos a cubrir muchas veces, que es el capítulo 13. Así que vamos a comenzar. Todos ustedes, chicos, que tienen por ahí a la mano, vamos a decir, su libro, agarren su libro, por favor, si es que lo tienen a la mano. Si no, bueno, pues nada más pueden escuchar la información. Y vamos a ir precisamente a lo que es el capítulo 13. Entonces, vamos a este capítulo y vamos a checar aquí en nuestra pantalla acerca de la administración financiera con nuestra nueva cámara de documento. Vamos a ver aquí en este capítulo 13 el balance general, los estados de ingresos o de ganancia y pérdida y estados de flujo de caja, ¿sí? Entonces, nuestra hoja de balance, el que le llaman el de pérdidas o ganancias, que ese es el que nosotros como dueños de negocios estamos más, vamos a decir, familiarizados con ese, la mayoría de las veces, porque pues obviamente queremos saber cuánto dinero ganamos del negocio, ¿no? Y tenemos lo siguiente también, que es el estado de flujo de caja. Voy a explicar los primeros dos estados financieros y después vamos a entonces abrir para preguntas, porque de otra manera, pues ahora sí que estaríamos nada más haciendo una presentación de clase y no tener esa interacción, ¿no? Entonces, primero vamos a ver aquí de el capítulo 13, lo que sería en este caso nuestra hojita la página número 13.4. Sí. En esta página 13.4 tenemos nosotros algo importante que entender. ¿Qué es el control de la contabilidad? ¿No? ¿Cómo es que nosotros que vamos a tener nuestro pequeño negocio necesitamos comprender y qué cosas necesitamos comprender, ¿no? Entonces nosotros necesitamos establecer un sistema, valga la redundancia, que sea siempre igual. Por eso es que existen ciertas maneras de hacer la contaduría. En Estados Unidos se utiliza el GAAP, la metodología GAAP, que significa Generally Accepted Accounting Principles, es decir, los principios generalmente aceptados de contabilidad. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con hacer ciertas actividades dentro de nuestra contaduría, que yo más bien le llamaría record keeping, es decir, mantenimiento de récords. El bookkeeping, que es, ¿verdad?, lo que en español lo traduciríamos como, creo que es contaduría, o sea, hacer la contaduría es, pues ahora sí que ver las categorías y sacar los totales, ¿no? Y entender cuánto entró, cuánto salió, cuánto quedó. El bookkeeping, muchachos, es más bien no nada más de cuestión contable. Es simple y sencillamente que tenemos que tener un buen record keeping, y el bookkeeping es esa parte donde nosotros estamos manteniendo los récords contables de una manera consistente. Y la manera consistente de mantener esos récords, en este caso, ¿verdad?, es con QuickBooks. Si ustedes están acostumbrados a utilizar un método de contabilidad, pues en realidad ahorita la mayoría de los contadores utilizan la QuickBooks, es decir, ya sea online, y unos todavía utilizan el software o lo que serían los programas que están más bien en la computadora. Así que yo les recomiendo que agarren a alguien que les haga su contaduría, su bookkeeping con QuickBooks. Vamos a ver entonces aquí cómo funciona esto del ciclo de la contabilidad, ¿verdad? Y aquí tenemos 1 y 2 y 3. Vamos a ver el ciclo de la contabilidad. Te dice que primero necesitamos nosotros clasificar y registrar transacciones, asentar transacciones, es decir, ponerlas en el lugar correcto, ¿verdad? Hacer algún ajuste que se tenga que hacer los estados financieros y después analizamos los estados financieros. Se escucha complejo, pero es bastante sencillo. Vamos a verlo ya explicado en esos pasos 1, 2, 3. Veamos aquí el paso número 1, que dice acerca de clasificar y registrar las transacciones. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Dice aquí, lo primero que necesitamos entender es que vamos a tener diferentes categorías de transacciones y nosotros tenemos que entender cómo clasificarlas. Vamos a checar esta sección 1 que nos dice el ciclo de contabilidad comienza con clasificar, es decir, ¿verdad?, es la clasificación y el registro de las transacciones diarias. Una transacción es un evento que incrementa o reduce el saldo de una cuenta. Y decimos, bueno, ¿por qué de una cuenta? ¿Por qué no dice de la cuenta de banco? Bueno, es que dentro de este record keeping contable existen varias cuentas, no nada más estamos hablando de la cuenta de banco, ¿ok? So, aquí te dice, un documento, en este caso de origen,
es la prueba de que se llevó a cabo una transacción, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos una transacción, nos dan un recibo. De eso es de lo que se está refiriendo aquí, que es, en este caso, el documento de origen. Y en este caso te dice que es bueno mantener información de todo estos para que entonces las podamos clasificar. Recibos de efectivo, recibo de tarjeta de crédito, factura de los clientes, órdenes de compra. Todo lo que hacemos en el negocio, si tiene que ver con dinero, entonces, o comprar bienes o intercambiar bienes, es algo que tenemos que mantener un récord contable. Así que veamos cómo se clasifican y se asientan, es decir, se distribuyen estas diferentes tipos de transacciones. Los diferentes tipos de transacciones que tenemos son los siguientes. Todas las transacciones que nosotros hacemos tienen una clasificación que nos va a decir, ok, es uno de estos 5 tipos básicos de cuentas, ¿no? Esa puede ser pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuál no es uno de los tipos básicos de cuentas o de los 5 tipos básicos de cuentas? Ok, todo lo que hacemos o es un ingreso, es decir, tuvimos una venta y entró dinero de alguna manera, ¿sí? Egreso significa que gastamos en algo, ya sea inversión o en algo que se consume, es decir, que se termina, ¿sí? Y esos dos se tratan distintos. Los gastos que se consumen después para propósito de impuestos se clasifican en deducibles y los gastos que son en bienes o que son considerados inversiones, esos no son deducibles, son depreciables. Entonces vamos a ver esto de gastos, tiene 2 modalidades, ¿verdad? O son ventas, entró dinero, o son gastos, salió dinero, o inversión, ¿sí? Esa inversión se convierte en un activo, es decir, un activo es un bien físico que nosotros podemos vender después, una camioneta, una maquinaria, algo que existe como un bien físico, y o creamos una deuda o responsabilidad. Y por último, cuando hay ganancias en el negocio y nos quedó dinero, ¿verdad?, de ganancia ya después de pagar absolutamente todo, bueno, pues eso nosotros como los dueños podemos decidir sacarlo todo como nuestras ganancias o dejar parte de eso como capital dentro del negocio, ¿sí? Entonces, yo sé que parece un poquito confuso, pero ahorita lo vamos a aclarar muy fácilmente. Así que quiero que vayamos a los que no han hecho estas notas. En la parte donde está enfrente el título de capítulo 13 de Administración Financiera, de este lado hay una hoja en blanco y a mí me gustaría que si tienen ustedes oportunidad, chequen, ¿verdad?, lo que voy a explicar aquí y lo puedan escribir si es que tienen opción de escribirlo, los que no lo tengan ya en sus notas. Aquí está esto de deducible y depreciable que tiende a hacer que los clientes, es decir, ustedes, mis clientes, tomen a veces decisiones que no son las mejores con respecto a qué hacer con su dinero, porque piensan que me lo gasto, es deducible, pero no todos los gastos, ya dijimos, son deducibles. Hay algunos que son depreciables. Aquí es donde voy a explicar esto. Un gasto deducible es un artículo o servicio que se consume o se acaba en el periodo de tiempo, X periodo de tiempo. X para mí es el periodo de un mes, un año, ¿sí? Usualmente podemos decir que el periodo de tiempo de un negocio para propósito de impuestos, ¿verdad?, es de un año. Pero nosotros podemos ver los periodos de tiempo de un negocio en un mes, un cuarto, 6 meses, ¿verdad? Cada cuarto se puede decir, un mes, un cuarto y el año. ¿Qué es deducible, muchachos? Bueno, pues, por ejemplo, lo que es deducible es el teléfono celular. ¿Por qué? Porque el pago que hiciste en ese momento te dio 30 días de ese servicio. Una vez acabado, se acabó el servicio, ¿sí? Hay que, el siguiente mes, pagar otra cantidad. Entonces, la mayoría de los servicios, se puede decir, si no el 100%, son deducibles porque se consumen y no son un bien duradero, ¿ok? Otra cosa que se consume, por ejemplo, las llantas de una camioneta. Esas se desgastan
y hay que reemplazarlas periódicamente, ¿correcto? Ahora, la camioneta como tal es un bien duradero que no puedes deducir de un jalón porque no se desgasta de un jalón, no se consume de un jalón, no se consume ni se desgasta en un año. Entonces, un artículo depreciable es un bien duradero que tiene una vida que va más allá de un periodo contable. El periodo contable es un año y en este caso, esta camioneta, el IRS dice que todo lo que es relacionado a construcción se puede depreciar a 60 meses. Si tú pagaste $60,000 por una camioneta, bueno, pues entonces tú podrías depreciar o desgastar esa camioneta, ¿sí? En 60 meses, es decir, 5 años, ¿no? Entonces tú puedes tomar la cantidad de $12,000 cada año como depreciación, es decir, la baja de valor de esa camioneta. Pero la aseguranza para la camioneta, la gasolina para la camioneta, las llantas, el mantenimiento, esas cosas sí son deducibles porque es lo que nos cuesta poner en marcha, en uso, este artículo, este bien duradero, que es la camioneta. Entonces, todo lo que nos ayuda a correrlo, a aprovechar ese bien, es deducible y todo aquello que es en sí el bien, bueno, pues eso es depreciable. Entonces, aquí siempre hay bastante confusión cuando ustedes quieren saber qué se puede deducir, ¿verdad?, de una camioneta. Bueno, pues todo lo que se consume para hacer que la camioneta te dé ese servicio por lo cual la compraste. ¿Qué es lo que quieres que haga la camioneta? Pues que me transporte, que lleve las cosas, que lleve a los empleados, que me lleve a ver a los clientes, etcétera, etcétera. Eso es, en este caso, lo que tú puedes deducir. Y la camioneta como tal es depreciable. Y aquí viene la pregunta que estás pensando. Te estoy viendo, ya te estoy viendo que tienes esta pregunta. ¿Y el pago de la camioneta qué? A ver, sí, el pago de la camioneta, ¿ese qué? ¿Es deducible? ¿Es depreciable? Esa es la pregunta. Bueno, pues en realidad podríamos decir que es deducible hasta los $12,000. ¿Sí me entiendes? Es decir, si tú vas a poder depreciar la camioneta por $12,000, pues es porque te está costando esos 60,000. Se está pensando que el IRS te da chance de agarrar, ¿verdad?, un quinto, si es que lo estás depreciando en línea recta, un quinto de lo que vale la camioneta. Y bueno, si el pago de la camioneta mes a mes en ese año era $12,000, bueno, pues entonces hasta cierto punto machea, ¿sí?, lo que estabas pagando el pago de la camioneta con lo que vas a depreciar y ahí se neutralizan esos dos. ¿Sí me entiendes? Pero no puedes deducir el pago de la camioneta y luego querer agarrar el desgaste de la camioneta, porque de eso estamos hablando en este caso, de depreciable, ¿sí? Entonces, hay dos metodologías para, vamos a decir, deducir los gastos de una camioneta. Es o agarras millas, es decir, el IRS te paga una X cantidad de centavos por milla. No sé cómo va a estar este año, déjenme tomar un lapicito, pero vamos a decir, en tiempos anteriores estaba como en 55 centavos la milla, por decir. Pero el IRS te pide que mantengas récord de a dónde manejas, millaje, bla, bla, bla. Puedes tomar millas o puedes tomar gastos reales. Es mi experiencia que la mayoría de las veces, a menos de que manejes un tráiler de costa a costa o que te dediques a manejar un tráiler, ¿sí?, la mayoría de las veces el mejor modo de hacer esto de las deducciones es no en millas por centavos, sino más bien hacer la deducción de los gastos reales. ¿Por qué de los gastos reales, muchachos? Bueno, porque ahí estás verdaderamente deduciendo todo lo que te cuesta la aseguranza, la gasolina, el mantenimiento, ¿sí?, de esto que es correr la camioneta. Y puedes pagar los pagos de la camioneta con la cuenta del negocio, pero ya dijimos, eso no significa que todo lo vas a poder tomar, porque una vez que exceda la cantidad, entonces
ya no sería depreciable, porque ahí lo que estamos tomando es ese desgaste de la camioneta, ¿sí? Entonces, esto es importante entender, porque luego la gente se confunde entre estos dos conceptos y quieren tomar dos. Dicen, deme las millas, pero también deme la depreciación. No, espérate, o uno o el otro. Y por eso es que las millas no me gustan, porque las millas se supone que ya incluyen ahí el desgaste de la camioneta y todo lo que gastaste para correrla, es decir, la gasolina, el mantenimiento, la aseguranza. Yo siento que siempre sales mejor pagando los costos reales. Ok, so, estos dos términos, deducible y depreciable, quedó que es parte de lo que es nuestra página 1, que les dije 4, que es precisamente esto de perdón, 1.4, 14.3, yo ando media volteada el día de hoy, que es esto de las transacciones, ¿verdad? Que nuestros egresos o son gastos o son inversión, y en este caso la inversión es precisamente la que tiende a venir acá arriba hacia los bienes, es decir, tenemos un bien duradero. Compramos algo que nos va a dar servicio por múltiples años. Bien. Ahora, lo otro es la confusión acerca de lo que viene siendo lo que es el ingreso y lo que es la ganancia. Y aquí es donde yo quiero que ustedes recuerden estos términos. Entre ingreso, eso es lo que entra, lo que se vende. Y ganancia es más bien, una vez que yo veo cuánto se vendió, cuánto se gastó para poder hacer esas ventas, o sea, cuánto invertimos, y en ese momento vemos cuánto quedó, ese para mí es nuestra ganancia, ¿sí? Entonces, y no nada más para mí, esa es la ganancia verdadera, o sea, cuánto entró, cuánto salió, cuánto quedó, esa es la ganancia, en este caso, neta, ¿sí? De lo que nos quedó a nosotros. A veces la gente se confunde porque dicen, tuve una ganancia de $500,000. A ver, espérame. ¿De qué estamos hablando? ¿Estás hablando de ganancia o estás hablando de el nivel de ventas que tuviste, ¿verdad? En todo el año. Entonces recuerden eso. Ingreso también se le puede llamar ventas y ganancia es, ahora sí, lo que quedó, ¿sí? Con esos conceptos, entonces, y entendiendo cuáles son las categorías en que tenemos que poner cualquier transacción, vamos a venir nuevamente a esa página 13.4 y ver esto que tenemos aquí. En el número 2 y decir, ok, en este caso tenemos ingresos, dinero que entra, egresos, dinero que sale, ¿sí? En gastos, en inversiones. Tenemos bienes que acumulamos o compramos para que nos ayuden a hacer el trabajo, y si es un bien duradero, pues tenemos que entenderlo por que nos dure más de un año, y a veces tenemos deudas, en este caso, o responsabilidades de dinero que tenemos que apartar para mandar al IRS, a otros lugares, y por último tenemos, en este caso, el patrimonio. Y el patrimonio es toda esa ganancia que quedó, puedo yo llevármela a nivel personal y gastármela, o puedo dejar algo para capital. Bien. Esta es la manera que voy a clasificar todas las transacciones. Y eso me va a ayudar a generar los estados financieros. El estado financiero que más nos importa a nosotros, en este caso, es el que está un poquito más abajo, que nos dice, perdón, no está más abajo, está de este lado, nos dice el estado de ingresos. ¿Sí? ¿Cuál es el estado de ingresos? Es precisamente el que se parece a tu estado de cuenta de tu banco. ¿Cuánto dinero entró? ¿Cuánto dinero salió? ¿Cuánto dinero quedó? Y si te das cuenta, nada más nos habla de esas tres cosas, ¿ok? Entonces te voy a hacer una representación de este estado financiero, que es lo que los americanos le llaman el P&L, aquí lo apunté, que significa el Profit and Loss Statement, el estado de pérdidas o ganancias, ¿verdad? O el estado de ingresos. Entonces, Profit and Loss Statement. Y si tuvieras por ahí a la mano, ¿verdad? Un estado de cuenta de tu banco, verías esto que te voy a expresar en un momento. So, tenemos nosotros nuestro negocio, que yo lo consideraría como todas las transacciones o actividades pasan aquí adentro, ¿sí? Bien.
Entonces, esta es mi LLC. Y dentro de mi LLC, entonces empiezo a grabar todas estas transacciones. Y las transacciones, como dijimos, ¿verdad? Las categorizo por si son ingresos, pues tienen que ser ventas. ¿De qué otra manera me va a llegar dinero? Son ventas de trabajos. Y tenemos entonces dinero que entra y entra como ventas. ¿Sí? Le llamamos ventas o ingreso. Y si estamos haciendo inversión, que claro que la tenemos que hacer, porque de otra manera, pues, ¿cómo vamos a tener todo lo que necesitamos para hacer el proyecto del cliente? Tenemos que hacer algo de inversión, en este caso, menos gastos o inversión. ¿Sí? Y esto, pues, obvio, que nos da un total. Y ese total es el que nos va a decir a nosotros cómo nos fue. Y aquí es donde decimos, ok, si nosotros tuvimos más ventas que gastos, pues entonces tenemos, en este caso, ganancia. Tenemos más ventas que gastos. Contando simple y sencillamente esos simbolitos, no para meternos en dinero real o cantidades, ¿verdad? Quiere decir que si teníamos esto de ventas y esto de gastos, pues quiere decir que de ganancia nos quedaron. ¿Correcto? ¿Sí? Entraron 4, salieron 2, pues quedaron 2. Okay. Entonces, esta es la ganancia del negocio. Y aquí en esto de los gastos e inversión es donde nosotros vamos a tener todas las cosas que son deducibles de impuestos y potencialmente algunas cosas que vamos a comprar que son cosas duraderas. Pero yo los invito a ustedes a que empiecen a ver todo lo que se deduce y si no han visto el video de cuáles son los verdaderos beneficios de un pequeño negocio, pues los invito a que lo vean porque todo lo que se consume en un periodo de tiempo tiende a ser los gastos del negocio y son deducibles, ¿sí? Entonces aquí ya nos da la ganancia y esto es lo que nosotros vemos al final de un profit and loss. ¿Qué cosas hay en estos gastos? Pues podemos nombrar algunos. Podemos nombrar, nada más para mencionar, ¿verdad? Podemos tener todo lo que sea relacionado a lo que son los gastos fijos, inclusive del negocio. Y si ustedes recuerdan, en su carpetita, ¿verdad? Les doy a ustedes la cuestión de lo que es su manera de hacer los estimados, que es esta tablita. Entonces, la mayoría de lo que tú ves aquí es en realidad deducible de impuestos, porque se consume, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos como deducible de impuestos lo que es el bond, el seguro de carro, el seguro de negocio, la promoción, el pago del celular, el pago de camioneta o vehículo hasta la cantidad de, fíjense bien, de la depreciación, ¿ok? Y todo lo que se necesita para correrla, que de hecho, si lo ves desde ese punto de vista, pues todo lo que se necesita para correr una camioneta, pues está aquí, mira. Es esto, ¿sí? Es esto y vendría siendo también la cuestión de potencialmente mantenimiento, ¿no? Que podría inclusive ser parte de desgaste de herramientas, aunque usualmente no lo cuento ahí porque tiende a inflar mucho los números cuando estamos hablando de cosas relacionadas a una camioneta, ¿no? Pero todo esto es deducible de impuesto, excepto el salario de dueños. Ese no es deducible de impuesto porque tú no eres un gasto deducible del negocio. Pero yo de todos modos vengo casi contándote así porque de todos modos te ocupas asegurar que estás ganando ese dinero para tenerlo ahí, ¿sí? Entonces, de todo lo que tú ves aquí, el único que yo diría que no es deducible son las cosas relacionadas a los gastos para ti o el dinero que tú te pagas a ti mismo. De ahí en fuera, muchachos, todo lo que ves aquí es deducible de impuestos, incluyendo el internet, la papelería, el teléfono, los gastos de oficina, una computadora, una iPad, un teléfono celular nuevo, todo lo que necesites que se vaya a consumir más o menos dentro de ese periodo de un año. Ok, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Porque, maestra, esto tiene que ver con lo de cómo estimar, cómo es que se lo lleva usted a lo que tiene que ver con la administración financiera.
precisamente porque si yo no meto todo lo que tengo que cubrir del negocio, ¿cómo voy a sacar suficiente dinero para asegurarme que está saliendo suficiente dinero, ¿verdad? Para cubrir todo. ¿Sí me entiendes? Entonces, esto está totalmente ligado lo uno con el otro. Y de ahí entonces sacamos algo que se ve tan sencillo como esto, que viene siendo nuestro Profit and Loss Statement, que es el P&L o el estado de ingresos o pérdidas. ¿Sí? Vamos a ver ese en el libro y ahorita vamos a abrir para preguntas, cualquiera de ustedes que tenga alguna pregunta. Las notas que yo tengo en el libro, en la página 14, esta está en la, perdón, 14, yo sigo diciendo números que no son. 13.4, esta sería la 13.5 y creo que la escribí ahí arriba del número, aparentemente, ¿sí? Entonces, esta es la 13.5, ya correcto, porque la otra es la 13.6, ahí está. Entonces, te dice que el estado de ingresos, sí, es el estado de ganancias y pérdidas usualmente, y es nada más ese resumen de lo que entró, ingresos, de lo que salió, egresos, en el periodo de tiempo, y obvio, lo que quedó, ¿no? Eso es lo que te está diciendo aquí. Te dice que las entradas son, obviamente, operaciones diarias del negocio, que son ventas, y los gastos es el dinero que se utiliza, ¿verdad?, para servicios o bienes durante un periodo contable. En este caso te dice que deberíamos de tener las cuentas separadas para los diferentes tipos de gastos contraídos. Es decir, o sea, si estás contando todo lo que es mano de obra junto con todo lo que es mano de obra. O sea, vas haciendo tu clasificación, todas las gasolinas van en una categoría y sumas todas las gasolinas. O sea, no puedes decir los gastos del negocio en general fueron X y juntarlo todo, porque el IRS quiere saber, a ver, dame más detalle en qué te gastaste tanto dinero. Entonces, por eso es que tenemos esas categorías, ¿sí? Y está diciendo aquí que los gastos es el dinero pagado. Aquí es donde nos metemos en gastos directos y gastos indirectos. Fíjate bien, los gastos directos son los que están directamente vinculados con un trabajo. Yo por eso se lo puse aquí a un lado. Yo puedo rastrear dónde me gasté esa cubeta de pintura. Puedo saber en la casa de qué cliente me la gasté. ¿Me entiendes? O sea, puedo rastrear sin ningún problema esos gastos directos, porque me ayudaron para un trabajo en específico. Y los gastos directos, entonces, podríamos decir que siempre van a ser las cosas que se cuentan en el momento que estamos dando ese presupuesto. O sea, la mano de obra, los materiales y los supplies adicionales. Y los subcontratistas, es que ocupamos subcontratistas. Y después tenemos, entonces, los gastos operativos, que también se les llaman indirectos o generales, que son los que te acabo de mostrar en nuestra hojita de cómo nosotros hacemos nuestros presupuestos o como yo les enseño a ustedes a hacer sus presupuestos. Dame un segundo porque tengo que mover esto un segundito aquí hacia arriba para que lo puedas ver mejor. Entonces, esos gastos directos son, ya dijimos, mano de obra, materiales y supplies extras y subcontratistas. Esos son los directos, los puedo arrastrar. Los indirectos o generales son prácticamente todo lo que me ayuda a correr el negocio, la compañía. Las cosas que yo tengo que gastar para tener el negocio abierto. Yo también les llamo gastos fijos, ¿ok? Porque se me hace algo, pues, sencillo entenderlo de esa manera, de que voy a tener que gastar en esto si quiero tener mi negocio. Bien. Ahora sí, ganancia neta. Te dice, es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Exactamente. Lo que vimos aquí, que no tiene ciencia. Ganancia, ¿sí? Y aquí es donde le ponemos neta. Es decir, ya lo que quedó de veras, ¿sí? Antes de impuestos. Pero si recuerdas, en la clase yo les he comentado a ustedes que el negocio no paga impuestos como negocio. Y si no tienes esa nota, te voy a guiar a dónde la vas a hacer. Ningún negocio paga impuestos como negocio. El que paga los impuestos es el dueño del negocio a nivel personal. Es decir, te lo vuelvo a mostrar. Se distribuye, tan sencillo, las ganancias. Aquí lo estábamos haciendo sin números. Teníamos que quedar dos simbolitos de número. Entonces, aquí se distribuye uno y aquí se distribuye otro a cada uno de los socios, ¿no? Y cada socio, entonces,
tiene que hacer su pago correspondiente de sus impuestos en su 1040. Entonces, ningún negocio, excepto lo que vendría siendo la corporación C, paga impuestos de las ganancias como negocios. Se distribuye y el dueño es el que paga los impuestos a su tarifa personal. Por eso es que todos los negocios se llaman entidades de transferencia. Todos, excepto la corporación C. ¿Y dónde te hice esa notita? Te voy a mostrar en este momento. En el capítulo 14, hacia la sección y página 14.3, que es donde quiero que hagas esta notita si no la tienes por ahí a la mano, porque a veces no explico con lujo de detalle en cuanto a notas, ¿no? Ahorita te lo muestro en la de la cámara. Entonces, en este caso, estamos en la página 14.3 y tenemos los diferentes tipos de impuestos a nivel federal, es decir, qué formularios, qué número de forma del IRS se tiene que utilizar para hacer una declaración de impuesto de precisamente, tipo de negocio. Y aquí es lo que yo te digo, que la única que sí paga impuestos es esta corporación normal, que es la corporación C. O sea, Normal Corporation, porque la Corporation S es de Small Business. Entonces, aquí tenemos esta notita que si tienes oportunidad de hacerla, en esa página 14.3 deberías de hacerlo. Todos los tipos de negocio, excepto la Corporación C, son considerados entidades de transferencia y no pagan taxes sobre las ganancias a nivel del negocio. O sea, lo distribuyen y ya los dueños lo pagan. Todo esto tiene que ver en el sentido de que cuando nosotros estamos haciendo nuestros estados financieros, este que te acabo de explicar, que es precisamente el de pérdidas, profit and loss, pérdidas y ganancias, ese es exactamente cómo se va a ver una declaración de impuestos del negocio. Igualito. Por eso es que este es tan importante. Porque así como ves, si fuera una LLC de un solo miembro, pues entonces en vez de que se fueran dos, pues obvio, nada más se distribuye de uno, ¿no? Se cuenta que te echamos este de acá y pues ya quedaría uno solo, ¿no? Si es que estuviéramos hablando de que este era de un solo dueño. Si estamos hablando de múltiples dueños, pues así igualito se ve este estado financiero. Le dices al IRS cuánto entró, cuánto se gastó, cuánto quedó y cómo se distribuyó, a quiénes se distribuyeron, o sea, a qué socios, se dan los nombres y listo. Y esa es tu declaración de impuestos. Entonces, este estado financiero de Profit and Loss es bien importante. Y tu contador te lo debería de estar haciendo como mínimo, escúchame, cada 3 meses, cada quarter, para que tú lleves un buen control. Porque no hay nada peor que llegar al final del año y ver que hubo más gastos que entradas, que hubo más gastos que ventas. Entonces, cuando vamos haciendo esto cada 3 meses, cada cuarto, podemos ir revisando si hay algo mal, ¿por qué está mal? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué no estamos contando bien? ¿No estamos cobrando bien? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Okay. Entonces, este es el del P&L. Vamos a hacer las notitas, si por ahí tienen ustedes a la mano su librito también, y si no, pues cuando lo vean, esto lo pueden ustedes volver a revisar para hacer estas anotaciones del capítulo 13, de precisamente esta parte opuesta. Tengo 2 libros de donde saco mis notas, y aquí está donde tengo las notitas de lo que viene del capítulo 13, usualmente en las preguntas de examen. Te van a preguntar del balance general. Este lo explicaré en otra presentacióncita y ahorita abrimos para preguntas. El balance general es otro tipo de balance que me habla más bien acerca de esos bienes duraderos, ¿no? Si tenemos bienes duraderos, si tenemos deudas, y el patrimonio del propietario es, ok, cuando yo abrí mi negocio, yo invertí. ¿Cuánto invertí? Ese es mi capital. Entonces, cuando el siguiente año hay más ganancia, si yo dejo el dinero ahí para que tenga más capital operativo, bueno, pues entonces, ¿verdad? Lo estoy manejando como un capital mío, pero en cualquier momento lo puedo sacar, ¿sí? Por ejemplo, si haces un trabajo de concreto y a ti te toca poner el concreto, puedes agarrar un trabajo de concreto chiquito porque solo tienes, no sé, $5,000 para invertir en comprar y pagar ese concreto. Pero si te ofrecen que hagas una Walgreens o que hagas una Fred Meyers y te piden que tú tengas
esa cantidad de dinero como para afrontar ese gasto y ellos te pagan a 30, 60 días, estás hablando de $500,000 y ahí pues está medio canijo, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces la gente no saca todo el dinero de las ganancias y lo deja ahí como capital operativo. Ya sea en efectivo, ya sea en maquinaria, está dentro del negocio y en cualquier momento como dueño tú lo puedes sacar. Pero que quede claro entonces que este es el balance general que nos habla de activos, bienes, pasivos, significa deudas y patrimonio del propietario. Y, ¿sí? Te van a preguntar acerca de, oye, ¿cuáles son esos activos circulantes? Ah, los activos circulantes son aquellos que se pueden convertir en efectivo súper rápido. Una camioneta la puedo vender de un día para otro, no hay ningún problema. Obvio, el circulante que es más líquido es el cash, el efectivo. Luego tenemos de los pasivos o deudas, ¿cuáles son los pasivos circulantes? Ah, los pasivos circulantes son aquellos que yo tengo como deuda que liquidar exactamente a un año. ¿Sí? O sea, a corto plazo, muchachos. Esos son mis activos, en este caso, mis pasivos circulantes de una deuda de corto plazo. Tenemos después los pasivos a largo plazo. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues eso sí, cualquier cosa después de un año, 3, 5, como sea. Ya explicamos qué es el patrimonio del propietario, es decir, es la inversión inicial más aparte lo que se ha añadido de las ganancias año con año. Y en este caso, también la mayoría de las veces, los dueños decidimos meter nuestro capital dentro de capital del trabajo. O sea, aumentar esa liquidez de efectivo. Y estas son preguntas que vienen en el examen del capítulo 13 acerca de qué son estas cosas, ¿sí? De lo que es el otro estado financiero, el estado de ingresos, pues ya lo teníamos por aquí subrayado y ya dimos esa explicación.